Bendiciones, queridos hermanos. Somos el grupo número 1 y en esta ocasión les estaremos compartiendo sobre el gran ministerio de Jesús en Galilea. Mi nombre es Gonzalo Ruquipa y hoy estaré representando a Jesús. Hola, soy Jesús. Mi ministerio en Galilea empezó un año después de mi bautismo, un año después de que fui tentado por Satanás, y la mayor parte de mi tiempo la pasé en Judea. Y los sucesos iniciales de mi ministerio se encuentran registrados en el libro de Juan. Yo habité en Capernaum, donde tenía más libertad de desarrollar mi predicación, una predicación que consistía en invitar a la gente a arrepentirse, porque dice mi palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje lleno de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia y un mensaje de paz. Y a continuación seguirán hablando sobre algunos acontecimientos del inicio de mi ministerio. Gracias. Jesús enseña en Galilea. Juan preparaba el camino para la venida del Mesías, bautizando en agua, predicando. Ya cuando llegó Jesús, también fue bautizado por Juan. Entonces, tiempo después, Juan fue arrestado y Jesús empezó a predicar el Evangelio por todos los lugares de Galilea, buscando discípulos. Los primeros discípulos fueron Simón y Andrés. Jesús también sanó en Galilea al hijo del oficial del rey. El oficial del rey vino a Jesús implorando, rogando para que él fuera a sanarle, porque su hijo estaba a punto de morir. Y Jesús le respondió de una manera sorprendente: Él vive. Y el oficial del rey creyó. Y por la fe su hijo fue sano. Llegó a su casa y encontraron a su hijo ya sin fiebre. Él ya estuvo sano. A la hora misma donde él habló con Jesús, en el momento perfecto, ahí fue sano. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Giovanna Ruth Alano Cachihuanca y voy a continuar con el título que dice: el primer rechazo en Nazaret. Nos habla de que Jesús se encontraba en la sinagoga y justamente agarró el libro de Isaías y dándole lectura lo guardó como de costumbre, y los demás, los fariseos, comenzaron a hablar de él y murmuraban cosas, pero Jesús mencionó algo muy importante que decía que ningún profeta fue aceptado en su propia tierra. Amén. El segundo título dice: el nuevo hogar en Capernaum. Después de que lo habían rechazado, él se fue de ese lugar. Entonces Jesús residió en Capernaum y posteriormente fue la ciudad de su residencia. Casi unos 6 meses antes de su muerte recién se había retirado de ese lugar. Y dice: el pueblo asentado, él mencionaba algo: el pueblo asentado en tinieblas vio la luz, y los asentados en sombra de muerte, luz resplandeció. Amén. Jesús visita a los 4 pescadores y les hace una invitación. Andando Jesús por el mar de Galilea, cerca de Capernaum, llama a Simón Pedro y a su hermano Andrés y les dice, porque eran pescadores de hombres, y dejaron sus redes y estos les siguieron. Esto lo podemos encontrar en Mateo 4, del 18 al 22, también en Marcos 1, 16 al 20. Y eso es todo, mis amados hermanos. Bendiciones. Y continuando con la exposición, vamos a seguir hablando de lo que Jesús hacía en Galilea y vamos a hablar sobre que Jesús también liberó a un hombre
con un espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo lo conocía Jesús, le decía, tú eres el hijo de Dios, le decía, ¿no? Entonces Jesús con mucha autoridad reprendía, y justamente eso era un sábado. En ese tiempo lo llamaban el día de reposo, y era un sábado, y eso nos podemos encontrar en los libros de Lucas y también Marcos, ¿ya? Y también hablamos sobre que Jesús sanaba a los enfermos, incluyendo ahí la suegra de Pedro, y eso también hablamos de lo que es en Lucas, en Mateo y en Marcos también, ¿ya? Entonces en esos textos podemos encontrar la historia sobre Jesús. Sanaba a todos los enfermos, sanaba a los endemoniados, liberaba a los endemoniados, a los paralíticos, a los lunáticos. Entonces Jesús también hacía eso. Y por último también Jesús predicaba en las sinagogas y en toda Galilea. Siempre Jesús, y él les dice, ¿no? Yo he venido a predicar, a dar las buenas nuevas, ¿no ve? Entonces ha venido a predicar el evangelio, y eso también encontramos de lo que son los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Encontramos donde Jesús predicaba el evangelio en las sinagogas y también en Galilea. Que Dios los bendiga. Buenos días, pastor, buenos días, hermano. Voy a continuar después de mi compañero, las curaciones que Jesús hacía. La curación de un leproso. Un leproso venía rogándole de rodillas a Jesús, y Jesús tenía misericordia y le echó la sana de Jesús. Y el segundo curación es que vino un paralítico. 4 personas trajeron a un paralítico para que pueda ser libre, y Jesús la ha sanado, la ha hecho libre, y le ha dicho a Jesús que es perdonado sus pecados. Y el otro milagro que ha hecho Jesús es el llamamiento de Mateo. Mateo estaba en un barca y Jesús también estaba en el mar, y Jesús le ha llamado a Mateo para que sea su discípulo. Y mi compañero va a continuar. Bueno, continuando con la exposición del gran ministerio en Galilea, yo les voy a hablar acerca de la defensa que hace Jesús sobre el ayuno, citando 3 parábolas. Recordemos que en aquel entonces Jesús y sus discípulos eran perseguidos y eran mal vistos por los fariseos y por los seguidores de Juan el Bautista. Esto por la razón de que Jesús iba y enseñaba en contra de las leyes de los fariseos. Y la palabra de Dios nos relata que en cierta oportunidad los seguidores de Juan el Bautista van al encuentro de Jesús a preguntar acerca del ayuno. Y la pregunta que le hacen es la siguiente, y le dicen: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros y los seguidores de los fariseos ayunamos? Entonces ahí Jesús, para responderles, hace mención a 3 parábolas. Y la primera de las parábolas que les dice es acerca de la boda y el ayuno. Y les dice: ¿cómo los invitados en una boda pueden ayunar mientras el novio está presente? Entonces ahí hace referencia a que Jesús representaba al novio y sus discípulos representaban a los invitados. Entonces ahí les dice que mientras el novio está presente en la boda, sus seguidores no podían ayunar, no tenían necesidad de ayunar. Pero también les dice que iba a llegar un día en el cual el novio les iba a ser quitado. Entonces ahí sí tenían que ayunar. Entonces ahí Jesús les muestra y hace defensa del ayuno, diciendo del por qué sus discípulos no ayunaban en ese entonces. Y también les cita otras 2 parábolas más, que es acerca del baño viejo y un vestido nuevo, y acerca del vino nuevo y botes viejos. Eso lo podemos encontrar en los evangelios sinópticos del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versos 14 al 17, y también en el libro de San Marcos, capítulo 2, versos 18 al 22, y finalmente en el libro de San Lucas, capítulo 33 al 39, en el cual hace mención a las 3 parábolas que Jesús da a conocer para defender por qué sus discípulos no ayunaban en ese entonces. Bueno, hermanos, eso sería en cuanto a la cuestión de la defensa que hace Jesús sobre el ayuno. Bendiciones. Muy bien, hermanos, siguiendo con la exposición, yo voy a hablar sobre un milagro que hizo Jesús, que fue sanar un cojo durante la Pascua. Jesús se había sanado al cojo durante la Pascua por un gran
gran discurso que él hizo defendió su acción contra los fariseos, ya que ellos decían que no se podía hacer nada en la Pascua. También este texto se puede encontrar en Juan 5 del 1 al 47. También la hostilidad había aumentado en varias partes del país, porque Jesús ya muchas veces había dicho que él era el Mesías, o dicho que era el Hijo de Dios, el elegido para juzgar a los hombres, y también dijo que Moisés había escrito sobre él. Y todo esto, lo que había dicho Jesús, era que todo decía que él era el Mesías. Aunque en este texto no se encuentra como en Samaria, que está en Juan 4:26, pero si lo hubiera hecho hubiera apurado el antagonismo, y esto se encuentra en Juan 11 al 48. Buenas tardes, mis queridos hermanos, les saludo en la paz del Señor. Mi nombre es Limber Joaquín Tudelapati y daremos continuidad a lo que viene siendo la exposición del gran ministerio de Jesús en Galilea. En esta oportunidad decidí hablando de lo que viene siendo las controversias que surgieron respecto al día sábado. Nos habla que Jesús juntamente con sus discípulos andaban y a ellos les empezaron a dar hambre. Entonces fueron y recogieron lo que viene siendo espigas y empezaron a masticarlas. Al ver todo esto, los fariseos se preguntaron si les era lícito. Entonces Jesús salió a la defensa y dijo que tenía la autoridad para hacer varias cosas al igual que su padre, y no dejaba de ser Mesías en un día sábado. Ahora también surgieron posterior a esto otras controversias, por ejemplo en la sinagoga, cuando le preguntaron si era lícito o no hacer cosas buenas o malas. Entonces Jesús se molestó y fue donde un hombre el cual tenía la mano seca, lo tocó y lo curó. Viendo todo esto, los fariseos se molestaron y fueron ante los herodianos para mandarlo para que pueda ser crucificado, ya que estaban en contra de cada una de estas cosas que hacía Jesús. Bendiciones, sus hermanos. Bendiciones, hermanos. Continuando con la exposición, yo voy a hablar un poco sobre las enseñanzas que Jesús hizo en las orillas del mar de Galilea, donde ha sanado a muchos. Esto se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12, y también se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 12, del 15 al 2. También es importante mencionar que el lugar de donde viene la multitud, ellos venían desde Idumea por el sur, desde Fenicia por el norte y desde Perea por el este. El lugar era Galilea. Otro punto también del que voy a hablar es cuando Jesús escoge a los 12 apóstoles. Esto se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 3 también podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 6, del 12 al 16. También es importante mencionar que en el libro de Mateo no se encuentran los nombres, o no se menciona los nombres de los 12 apóstoles hasta que fueron mandados a predicar a Galilea. Continuando, vamos a hablar de la curación del criado del centurión. No es cuando el centurión se acerca a Jesús y le dice que por favor cure a su criado, a su siervo que estaba muy enfermo. Entonces Jesús quiere ir hasta donde estaba el siervo, pero el centurión le dice que solo de la orden, que como él también era un hombre que estaba bajo autoridad, sabía que si él lo decía, se iba a cumplir. Entonces Jesús se maravilló de la fe de este varón. También podemos hablar de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Dice que cuando Jesús estaba caminando vio un funeral, entonces se compadeció de la madre del difunto y resucitó a su hijo, ¿no? Y la gente se maravilló, se sorprendió. También vemos lo que es cuando Juan el Bautista está preso y envió un mensaje a Jesús, ¿no? Donde dice que si era él el quien iba a venir y que o si tenían que esperar a otro, ¿no? Entonces eso se ve también cuando estaba en Galilea. También tenemos la amonestación a 3 ciudades, que estas ciudades no creían en los milagros, por más que los veían no querían creer. Entonces Jesús amonesta, ¿no? Se amonesta esta situación. También podemos ver lo que es Jesús es ungido por la pecadora, ¿no? En la casa de Simón el fariseo. Entonces ahí es donde Simón juzga de alguna manera esta situación y dice que si Jesús fuera un verdadero profeta se daría cuenta quién está besando sus pies. Entonces ahí es donde Jesús hace una comparación
con la parábola de los dos deudores, ¿no? Bueno, conclusiones. El ministerio de Jesús en Galilea era basado en obras y hechos poderosos. A través de estos podemos ver el amor de Dios que tenía hacia la humanidad. Dios Hijo se hizo humano para mostrarnos el camino, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para redimirnos. Jesús llama a los discípulos y les enseña a prepararse porque les entrega unas normas para vivir como sus seguidores. También vemos que Capernaum era un domicilio principal y es desde ahí donde realizaba sus viajes. Jesús nos enseña cosas profundas en las parábolas, y con este amor que Jesús tenía, la multitud iba creciendo, los discípulos iban creciendo, pero del mismo modo que también había el rechazo de otro sector de la población. Finalmente vemos, ¿no? Qué hermoso es notar que Jesús no se detiene al desarrollar su ministerio, aún con muchas cosas que le habían pasado. Él mantiene firme en el camino de Dios, y es así como nosotros, como hijos de Dios, debemos permanecer en el Señor. Muchas bendiciones, hermanos.